Hola doctor, bueno pues quisiera que nos platique un poco sobre el tema del COVID. Bueno, ya llevamos casi 2 años guardaditos, como dicen, ¿no? Con toda esta parte de la pandemia, creo que ha sido algo pues que evidentemente nos sacó de contexto a todos, y yo sé que con los tratamientos con células madre han podido ayudar a muchos pacientes que han tenido este problema, que fue algo sorpresivo, ¿no? Para empezar, me gustaría que nos pueda platicar un poco, cuando escuchan sobre el COVID, cómo desarrollar un tratamiento específicamente para esto, qué es lo que analizan, y bueno, ya después le preguntaré más cosas evidentemente, pero me gustaría que nos platique esa parte. Okay. De manera inicial con el COVID, al ser una infección viral, a veces los tratamientos no son completamente dirigidos, especialmente al principio, cuando empezamos con los tratamientos nos íbamos más por los inflamatorios y tratábamos de disminuir el daño. Entonces la parte de genética creo que siempre juega y jugará un papel indispensable en el tratamiento médico. Entonces con las primeras cepas, con el COVID-19, veíamos que había un daño endotelial, se dañaba la parte de adentro de los vasos sanguíneos, se inflamaba y generaba trombosis, y la trombosis mataba a los pacientes. Y muchas veces, a pesar de que les dábamos desinflamatorios y los protegíamos con antibióticos e infecciones secundarias, tenían mucha destrucción, principalmente los vasos sanguíneos. A pesar de que se contempló de manera inicial que era una neumonía, el mayor daño y el daño generalizado ocurrió en los vasos sanguíneos. Entonces empezamos a usar células madre mesenquimales con la idea de acelerar la regeneración del endotelio de los vasos sanguíneos, y eso nos permitía mejorar la recuperación y teníamos una sobrevida mucho más alta que cuando los tratábamos con los fármacos convencionales. Esa fue como la primera etapa del tratamiento en la pandemia. Más adelante aparecieron otras cepas como la Delta, y entonces empezábamos a tener una cepa más agresiva que destruía mucho más rápido los endotelios, y de repente ya incluso era una cepa que prácticamente podía no cursar con una afección pulmonar importante. O sea, el paciente podía tener dolor abdominal y diarrea. Dicen, ay caray, y tiene COVID. Entonces incluso se malinterpretaba, la gente creía que se le estaba inventando una enfermedad. La verdad es que no se le inventaba, o sea, al afectar los vasos sanguíneos, pues puede afectar los vasos sanguíneos de aquí, pero también puede afectar los vasos sanguíneos de acá, y puede afectar los vasos sanguíneos de aquí. Entonces, esa afección que de repente predominaba incluso fuera de los pulmones, nos era un poco más difícil, uno en el diagnóstico y dos en el tratamiento. Entonces desarrollamos una segunda línea celular, en la cual esta línea es como especialista en la reparación acelerada de las membranas. Cuando nosotros dormimos, seguramente les ha pasado que se van de fiesta y no duermen un par de días. Cuando nosotros dormimos, activamos un grupo de genes que corresponden a una línea que se llama MT1, y en esa línea celular, o en ese grupo de genes, lo que hace el cuerpo es reparar las membranas. Ok, digamos que es lo que a la gente común conocemos como, o bueno, llamamos que mientras descansamos nos estamos regenerando, así, por lo regular así lo dicen las personas, ¿no? Pero lo que entiendo es entonces que es este gen el que se activa y entonces ocurre este proceso de reparación de las membranas. Efectivamente. Okay. Mientras estamos despiertos se están oxidando, y mientras estamos dormidos se prende una vía génica para reparar la membrana. El virus causaba un daño muy severo de membrana, entonces la idea fue estimular estas células para que sobreexpresen estos genes, para que aceleren la regeneración de las membranas. Y así fue como llevamos esa segunda etapa en la pandemia. Ok, perfecto. Bueno, menciona ahorita, llevamos la segunda etapa de la pandemia. Cuando se refiere a llevamos, ¿a cuántos casos se refiere? O sea, ¿cuántas personas le ha tocado llevar, no sé si de la mano, no sé si específicamente usted o todo el equipo de trabajo, todo su equipo de trabajo, pero más o menos cuántas personas estamos hablando? Del laboratorio aproximadamente tratamos unos 13,000 pacientes. En uno de los centros, es un IMSS, no vamos a especificar cuál, se trataron aproximadamente 1,500, yo aquí traté alrededor de 1,000. Los resultados, siempre hay mortalidad y nos duele que la haya. ¿Usted en su consultorio trató aproximadamente a 1,000 personas? En el consultorio o en los hospitales, sí. Ah, ok, perfecto. Y bueno, eso es digamos que nuestro grupo de pacientes están reportados, y bueno, sobre eso se han ido haciendo también las investigaciones y los reportes. Al ser una enfermedad nueva, pues realmente no teníamos así como que
un antecedente importante de cómo tratarlos o qué hacer, y ha ido sobre la marcha. Yo tengo una duda, por ejemplo, de todos estos casos, ¿qué tanto incrementó la esperanza de vida de estos pacientes? Supongamos algunos casos específicos, pacientes que no hubieran llevado este tratamiento con células madre, ¿considera que seguirían con vida o tal vez no? ¿Cómo podríamos hablar de la esperanza de vida que incrementa con estas terapias? De manera global, se moría entre el 5 y el 11% de los afectados, dependiendo de la cepa, y con las terapias génicas estaban muriendo un poco menos del 1%. Entonces, si comparamos, digamos que el peor escenario de 1 contra un escenario normal aplicando células, tenemos un incremento, una disminución de la mortalidad aproximadamente del 10%, o sea, comparada contra esas cepas que causaban por ahí del 11% de mortalidad. Ok, pues sí, es una gran diferencia, ¿no? Tema de las secuelas de esta enfermedad. También se tratan con células madre, o sea, personas que a lo mejor durante el periodo en que tuvieron el COVID activo, ya salieron de este problema, no utilizaron células madre, tienen secuelas graves. ¿Podrían utilizar células madre? ¿Serían candidatos a un trasplante? En las etapas iniciales, cuando predomina la fase inflamatoria, sí, les va muy bien. En fases tardías, cuando ya hay una pérdida pulmonar severa y hay mucha fibrosis, realmente ya nos quedan fuera de tratamiento. Ok, perfecto. Doctor, hablando de la parte de la variante Omicron, que ahorita se está escuchando mucho sobre esto, creo que hay bastante desconocimiento. Algunos dicen que es más letal, otros dicen que no. Me gustaría que nos platique un poco sobre esta variante del COVID y también si es posible tratarlo con células madre. Lo que sabemos es que es una variante que tiene un índice de contagio mucho más grande y ha sido más agresiva. Las variantes realmente es alguna cosa que le cambia al virus, algún pequeño cambio en los aminoácidos frecuentemente que generan las proteínas de unión a las membranas del que atacan. Y entonces va cambiando y eso le permite escapar a las técnicas de inmunidad que había previamente. Si recuerdan, con algunas vacunas dijimos, pues 1 dosis, y después le dijimos, pues 2 dosis, y después le dijimos, pues 3 dosis, y ahorita estamos pensando en decir, pues cada año, y ahí como que vamos como buscando la manera de cubrir la inmunidad que va generando las mutaciones virales. Omicron tuvo esa variante, o sea, esas mutaciones que nos han complicado un poquito la vida, y entonces también hubo que cambiar la técnica en genética para apoyar a los pacientes. Entonces aquí se desarrolló un fármaco que se llama Immunovost y está compuesto por células natural killer de memoria. O sea, se extraen de pacientes que tuvieron la variante, se cultivan en el laboratorio y se le trasplantan al paciente. Entonces se transfiere la inmunidad de forma artificial a los pacientes que no han sido afectados o que se acaban de afectar pero no se están pudiendo defender bien. Se les pasa esa inmunidad de un paciente que logró vencer la cepa. De un paciente que tuvo éxito por sí mismo, por así decirlo, para vencer la cepa. Entonces se utiliza esta, pues sí, fortaleza del sistema inmunológico, lo comprendo así, corríjame si me equivoco, para poder ayudar a los demás pacientes. Sí, trasplantamos el conocimiento inmunológico del paciente que se defiende del COVID, de la cepa Omicron como si no tuviera nada, y lo trasplantamos a un paciente que está teniendo problemas para defenderse de la cepa. Ok, muchísimas gracias por esta información. Pues esperemos que no tanta gente necesite, que no se contagien de esta cepa, pero bueno, si no, pues hay una solución para esto y creo que esa es la buena noticia. Saludos.